La situación del comercio en Quito es crítica desde el año pasado. Un año después del inicio de la emergencia sanitaria, el comercio no se ha reactivado y muchos locales siguen cerrados. Además de esto, evidentemente las nuevas restricciones complican más a la actividad comercial. Con nosotros el titular de la Cámara de Comercio de Quito, señor Carlos Loaiza. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted está nuevo en el gremio y tiene grandes retos. ¿Cuál es la realidad con la que se ha topado? Sin duda es un gran desafío el que como sector comercial y empresarial tenemos, y dentro de ello, sin duda, el tema de vacunación, de un plan de vacunación efectivo y transparente es fundamental para poder dar inicio a una verdadera reactivación económica. Por lo tanto, considero que todos los esfuerzos, tanto es el público, gobierno nacional, gobierno municipal, tienen que estar asociados con un plan de vacunación efectivo que permita hacer frente a la pandemia. Lamentablemente, como acabamos de explicar, esto requiere una solución integral, dentro de la cual como Cámara hemos planteado algunas alternativas que esperamos permitan esa reactivación y sin duda dar avance a la reactivación económica que la ciudad y el país necesitan. Usted ya ha tenido un acercamiento con el alcalde, le digo esto porque en la administración anterior hubo algunas discrepancias por efectivamente las medidas, sobre todo de movilidad, porque en muchos sectores dicen que los contagios no están en la circulación vehicular o en la movilidad de los vehículos, sino en las aglomeraciones, en los mercados, en los parques, en los centros comerciales, en algunos casos, o mejor dicho, en el comercio informal y por supuesto también en los transportes públicos. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Como Cámara de Comercio de Quito y como parte del Comité Empresarial Ecuatoriano hemos planteado al COE Nacional algunas alternativas que lo que buscan es disminuir efectivamente las aglomeraciones. Las aglomeraciones, dando principalmente en lo que son medios de transporte y especialmente, como usted menciona, en lo que tiene que ver con el comercio informal. Es fundamental en ese sentido el poder establecer medidas que permitan contener la pandemia desde el punto de vista del sector informal, desde el punto de vista del sector formal como sector empresarial. Lo que hemos establecido y seguimos fomentando a nuestras empresas y a nuestros afiliados tiene que ver con el teletrabajo, con seguir impulsando la modalidad de teletrabajo. Dentro de nuestras empresas, efectivamente, tenemos medidas de bioseguridad que limitan y previenen a que nuestros colaboradores puedan ser infectados, pero de acuerdo a las estadísticas y a la información que todos tenemos acceso gracias a los medios de comunicación, es que las principales fuentes de contagio están siendo las reuniones familiares y las fiestas clandestinas y los sitios de alta congestión, por ejemplo, el transporte. Por lo tanto, como Cámara pedimos que se incrementen el número de frecuencias de buses de transporte justamente para evitar lo que es visible, al menos en la ciudad capital, la aglomeración de personas en las paradas y dentro de las unidades de transporte, y también que se permita la libre movilidad, hablando de del transporte privado, de tal manera de evitar aglomeraciones y concentración de personas en frecuencias de buses. ¿Por qué es importante el tema de la frecuencia? Porque el momento que usted restringe el horario de atención, lo que genera es congestión, sea esto en un lugar comercial, en una estación. Por lo tanto, las medidas tienen que ser integrales, tienen que ser creativas, porque efectivamente el hecho de que se presenten estas nuevas variantes lo que genera es ir actualizando y mejorando los planes, porque cada variante tiene un comportamiento diferente. El impacto al empleo en Quito fue durísimo el año pasado y el comercio lo absorbió, creería yo, que un 60%. Comercios pequeños sobre todo, relacionados a alimentos, bebidas, el ocio, el entretenimiento, la cultura. ¿Cuál es la cifra que usted ha conocido cuando se ha posicionado, más allá de lo que se conocía públicamente? ¿Ha mejorado en algo el empleo o seguimos mal como el año pasado? No logramos aún, Byron, ese nivel de recuperación que deseamos. Si podemos mirar el impacto del año 2020, hablando específicamente de la ciudad capital, de Quito, cerca de 12.000 millones de dólares es lo que el sector privado dejó de percibir producto de estos ingresos. Dentro de ello, el sector comercial, el mediano y el gran comercio tuvo una reducción de cerca del 20%, la industria manufacturera también un 20%. Como usted mencionó, el entretenimiento, la recreación cerca del 46%, y alojamiento y servicios también cerca del 40%. ¿Eso cómo se refleja desde el punto de vista del empleo? Al mes de diciembre, cerca de 500.000 de quiteños y quiteñas se encuentran dentro del desempleo y subempleo, es decir, un 11% de la población económicamente activa de la ciudad.
Por lo tanto, Quito fue una de las ciudades más afectadas producto de la crisis, y efectivamente nuestra preocupación de que efectivamente mientras no llegue esta reactivación seguiremos teniendo un efecto en el empleo y obviamente en el bienestar y en la salud de los quiteños y quiteñas. De estos 500,000 desempleados que tiene Quito, ¿cuántos pertenecen al sector comercial? No tenemos esa estimación, pero sin duda la mayoría debe provenir del sector comercial, tomando en cuenta que el sector comercial es uno de los mayores generadores de empleo. Luego tenemos también la parte agrícola, pero sin duda demuestra la necesidad de plantearnos alternativas que permitan una generación de empleo como mecanismo de reactivación económica y de incremento del consumo, que es una de las variables fundamentales para la reactivación de la economía del país. A propósito de reactivación, el presidente electo Guillermo Lasso ha dicho que su primera decisión será enviar reformas tributarias en algunos casos y de carácter legal en el sentido de contratación a la Asamblea. Entre ellos, bajar el IVA para la actividad turística en 4 feriados del año, eliminar el impuesto a la salida de divisas y sobre todo también el consumo especial, entre otras medidas. ¿Le parece esto acertado? Entiendo que como la mayoría de los gremios de la producción están de acuerdo con esto, pero ¿hay algún pedido particular del gremio de los comerciantes? Bueno, lo que nosotros buscamos es claridad y estabilidad desde el punto de vista de la normativa. Los anuncios del presidente Lasso en el sentido de poder simplificar y hacer muy eficiente la recaudación de los impuestos, creo que es importante porque existen impuestos que efectivamente le cuestan más al Estado la recaudación que el beneficio que como tal recibe. Lo que como sector comercial e industrial buscamos es justamente que se nos permita ser competitivos, que se nos permita ser eficientes y tener esa claridad sobre la cual se establecen las responsabilidades que como sector privado tenemos en el sentido de pagar los impuestos que nos corresponde pagar como tal. El año pasado el Ministerio del Trabajo trató de dar un auxilio a los comerciantes en general, al sector productivo, con algunas modalidades de contrato a través de acuerdos ministeriales como el giro específico, etcétera, etcétera. Lo vamos a tener aquí en minutos al ministro. ¿Usted tiene cifras tal vez de cómo le fue al comercio con estas modalidades de contrato que propuso el gobierno el año pasado? Las modalidades de contratación por tiempo definido sin duda han sido importantes, pero no suficientes, porque si podemos mirar el comportamiento de las ventas en el mes de enero, febrero, inclusive en marzo del 2021, vemos que aún la recuperación no está llegando porque nos encontramos aún con niveles inferiores al 10 a 11% con relación al año anterior, lo que significa que aún la economía no se ha reactivado, producto de esta crisis que efectivamente aún nos tiene a todos agobiados. Esperamos que efectivamente con los anuncios del nuevo gobierno, que lo que hacen es generar esperanza y confianza a todos los ecuatorianos, hemos visto ya la respuesta en los mercados internacionales, se comience a reactivar la economía. Sí, partiendo primero de una estrategia muy fuerte a resolver el principal problema que tiene el país, que es el controlar esta pandemia a través de un plan de vacunación efectivo y transparente y de medidas complementarias, porque recordemos que no es que con la vacunación el problema sanitario se resuelve, al contrario, ya se habla de una tercera dosis. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una serie de medidas complementarias que lamentablemente no se han podido efectuar durante este periodo de gobierno, como es de la dotación de insumos adecuados a todos los hospitales públicos y privados del país, el que los médicos puedan tener esquemas de relevo, que cuenten con todos los insumos que necesitan. Creo que allí vienen algunas alternativas importantes que el nuevo gobierno debe tomar, priorizar el sector social, porque efectivamente la agenda económica es relevante, es importante, pero el tema social sin duda es fundamental para el manejo del país, tomando en cuenta toda la crisis y el impacto que ella ha tenido todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La comisión, la Mesa Técnica de Salud ha recomendado al Comité de Operaciones Locales y, por qué no, al Nacional, una especie de confinamiento selectivo o sectorizado, si se quiere. Es una recomendación. Hay jurídicamente un tema un poco complicado por la restricción de derechos que solamente la puede establecer un decreto ejecutivo desde el gobierno central. Pero Quito tiene 116,000 contagios. ¿Cómo golpearía usted o qué conoce si efectivamente esto podría darse y cuál sería la reacción de ustedes como comerciantes si se vuelve a dar una especie de confinamiento, aunque sea selectivo o parcial?
Bueno, creo que lo fundamental por ahora es contener la pandemia, porque lo que está en juego son vidas, lo que está en juego es la salud de todos los quiteños y quiteñas. El hecho de que podamos tener, y como Cámara hemos planteado, el poder incrementar la capacidad de toma de pruebas rápidas, de tal manera que podamos identificar aquellos sectores en los cuales efectivamente existen estas tasas de contagio y en base a ello poder establecer soluciones mucho más focalizadas, de tal manera de que podamos contener de una manera mucho más eficiente por lo que acabamos de escuchar, por las limitaciones que tienen los gobiernos locales en términos de contener, porque necesitaríamos sin duda muchas personas hablando del municipio, hablando de policías y militares para poder contener y controlar toda la ciudad. Por lo tanto, mientras más eficiente sea el control, efectivamente eso permite tener una retención o una contención mucho más focalizada sobre la base de poder tener, como le menciono, una mayor capacidad de toma de pruebas rápidas que permitan identificar y focalizar. Esas han sido parte de nuestras propuestas, como también el pensar en horarios de trabajo diferenciados para nuestras empresas, de tal manera de evitar aglomeraciones y concentraciones. Pero estamos a favor de analizar este tipo de medidas sectorizadas sobre la base de una mayor capacidad de tomas de pruebas rápidas que, insisto, permitan identificar dónde están estos puntos. Y por otro lado, un mayor control hacia el sector informal y también hacia las fiestas clandestinas. Ahí las restricciones de movilidad en la noche sin duda son las alternativas que permiten la contención y la restricción de este tipo de acontecimientos. Señor Carlos Loaiza, presidente de los comerciantes de Quito, muchas gracias. Gracias, Byron, por invitarme. El titular de la Cámara de Comercio de Quito, a propósito de esta situación tan difícil que vive el comercio por el impacto de la pandemia y también que espera del nuevo gobierno a propósito de estos anuncios hechos por el presidente electo. 7:34 me comentan si está el doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil. Correcto, vamos a enlazarnos con la ciudad de Guayaquil a propósito de que Guayaquil también está en una situación bastante crítica y extrema. Doctor Carlos Salvador, ¿me escucha desde Guayaquil? Buenos días, doctor Carlos Salvador. Doctor Salvador, si me escucha, prenda la cámara, por favor. Lo tengo en interno, pero quisiera ver si lo puedo visualizar. Creo que tiene algún problema con el... ahora sí me parece que lo tengo en pantalla. Me dicen que el doctor Salvador está conectado, pero hay alguna posibilidad de solo escucharlo, pero necesito que active su cámara, doctor. Buenos días. No sé si me escucha. Vamos a ir a una breve pausa mientras volvemos a hacer la conexión con el doctor Carlos Salvador, quien es director médico del municipio de Guayaquil.